es como hacer una fiesta y no invitar a nadie. Y es que tú escales y automatices, no significa que sacrifiques experiencia. No buscas la herramienta y luego piensas cómo tu negocio se adapta a la herramienta. No, tú entiendes tu negocio, entiendes tu realidad y luego sales y buscas la herramienta que necesitas para ello. Los equipos de alto rendimiento se asemejan mucho y lo dicen, es, por ejemplo, a los marines en Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy con una invitada muy particular porque es una invitada que valora mucho su trabajo, pero tiene esta frase: cuando uno hace bien su trabajo, la gente ya no te necesita. Si no te necesita, lo hiciste bien. Y eso se traduce a ser un buen líder y ser una buena mamá. Hoy con nosotros una invitada muy especial, Angie Romero. Angie, bienvenida a este episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Yo estaba muy emocionada de poder participar acá, tener una conversación. Yo creo que es mi pasión. Feliz de tener esta conversación también contigo y de pues, ser parte de este proyecto tan bonito que ha creado Tana ya desde hace un tiempo. Y a mí me encanta que menciones esto de la conversación porque es algo de lo que siempre hablamos. Tu rol te toca tener muchas conversaciones, conocer a muchísima gente y debatir y discutir sobre los problemas que día a día enfrentan las empresas. De Así acuerdo. que a mí me gustaría partir por ahí y cuéntanos un poco eso que tanto te apasiona. Cuéntanos un poco cómo es desde tu rol de sales manager enfrentarse todos los días a conversar con empresas. Yo creo que es un redescubrimiento personal y profesional todos los días. Yo siempre he creído que yo aprendo más de mis clientes que los clientes aprenden de mí. Yo siempre les digo a ellos, soy muy preguntona. Yo pregunto mucho porque en realidad creo que cuando estamos en un proceso de consultoría y de acompañamiento, yo necesito hacer preguntas para entender. Muchas veces los clientes creen tener un problema, una fricción, pero cuando vas hablando vas descubriendo que tal vez es por otro lado. Y Claro, entonces es un proceso muy hermoso y por eso la frase que decías al inicio y con mi hijo, seguramente voy a citar mucho a mi hijo todo el episodio porque la verdad es la persona que más admiro es mi hijo. Su resiliencia es entre tú más preguntes, más vas a entender y vas a poder brindar valor, que es lo que a mí me apasiona. Cuando los clientes sienten el valor, ya con eso creo que hice el check de la llamada. maravilloso, buenísimo. Y yo creo que en estas interacciones, sobre todo cuando iniciamos un proceso comercial, la primera vez que estamos hablando con una empresa, en ese primer contacto, ese proceso de descubrimiento, de entender qué es lo que está pasando del lado de la empresa y como tú bien lo decías, entender esos dolores definitivamente nos enriquece mucho, ¿no? De Nos acuerdo. da un montón de herramientas porque nos permite ver puntos de vista distintos, cómo las empresas afrontan los mismos problemas de formas diferentes y además nos permite entonces aplicar conocimiento que ya traíamos de otros procesos y poder presentarle otras ópticas, otras soluciones a esos mismos problemas que ellos tienen. De acuerdo. Yo creo Totalmente. que, Ay, adelante, adelante. no, que está diciendo que totalmente alineada ahí porque el proceso siempre de tu ir conociendo no sería muy útil si tú luego no utilizas ese conocimiento para darle valor al siguiente. Entonces es una acumulación de conocimiento que al final cuando ves y dices, me ha pasado muchas veces y dice, Angie, me estás leyendo la mente. Entonces es como si tú desarrollaras un superpoder. Entonces es Correcto. hermoso. Lo que más me gusta de mi trabajo. No, definitivamente, definitivamente. Y digamos, con esta ola de la inteligencia artificial y con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, yo creo que además esos superpoderes crecen, se amplifican, son más importantes porque ahora
tenemos la capacidad de analizar mucho más, de conocer mucho más la realidad de las empresas, incluso antes de tener esta primera reunión o este primer enfoque. Y ahí quiero llevarte a una pregunta, porque recientemente estuvimos en un evento que estuvimos haciendo en la ciudad de Bogotá, y una de las cosas que hablamos es que para iniciar los procesos de inteligencia artificial hay que prepararse y hay que preparar la data. En tu experiencia y con los procesos comerciales, ¿cómo crees tú que las empresas pueden comenzar y pueden abordar estos procesos? De acuerdo. A mí me encanta una frase que uso con mis clientes y es el acto de contrición. Es muy importante, uno a veces quiere proyectar y tienes diseñado todo el proceso, pero a veces no miramos un poquito adentro de la casa a ver cómo está mi información creada, para qué quiero esta información, cuál es la información que a mí me va a dar valor. Yo tengo una teoría con esto, la inteligencia artificial y la automatización y las integraciones, y A es, ver, teóricamente, hoy en día y cada día nos sorprendemos, seguramente lo que están escuchando es cada vez podemos automatizar más, hacer más cosas. Que puedas hacerlo no significa que tengas que hacerlo, correcto. porque a veces queremos hacer todo, queremos hacerlo al mismo tiempo, y al final este acto de contrición es yo entender qué es lo que me daría valor escalar con inteligencia artificial, qué procesos vale la pena automatizar. Nuevamente, que yo pueda no significa que deba. Debo hacer este acto de contrición y saber dónde estoy, dónde quiero llegar y cuáles son las herramientas y la información que me va a servir para eso. Creo que ese es el paso uno de embarcarnos en este proceso de simplemente automatizar y que se vea bonito. Qué bueno que lo mencionas, porque una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho hincapié y conversamos mucho, y me gusta que casi todos los invitados coinciden en este punto, que es, bueno, sí, yo puedo automatizar casi todos mis procesos, pero ¿cuáles son los que realmente son importantes automatizar ahora? De acuerdo. ¿Cuáles son los que me generan el mayor impacto posible, pero que además son cortos en tiempo, son cortos en implementación, son fáciles de implementar? ¿Dónde puedo tener esas victorias tempranas? Porque entonces cuando yo hago ese análisis, que es un análisis un poco más metódico y como tú bien lo decías, viendo hacia adentro un poco, entonces puedo determinar cuál es el primer paso, dónde voy a hacer mi primer experimento, dónde voy a probar el agua, a ver qué es lo que de verdad la inteligencia artificial me puede ayudar a hacer. De acuerdo. Y yo creo que otra cosa que es importante en ese análisis interno es ese proceso de mirar los datos y decir, ah, esta es la información que me va a permitir alcanzar ese objetivo. No necesito todos los 700 columnas que tengo en la tabla de contactos, sino De acuerdo. solamente necesito trabajar con este grupo de datos, que son De los que me acuerdo. van a permitir alcanzar el siguiente paso. Ujú. Y en esa línea, una de las cosas que conversábamos es, bueno, el CRM empieza a jugar un papel importante, ¿sí? Claro. Siempre ha sido importante para todos los equipos comerciales, pero ahora, si además yo quiero compartirle mis datos a agentes de inteligencia artificial para que apoyen a mi equipo, el CRM empieza a jugar un rol importante. En esa línea, ¿cuál crees tú que es el verdadero potencial del CRM? En nuestro caso es Hotspot, pero si vinieran otras empresas que utilizaran otras herramientas, ¿cuál es el verdadero potencial del CRM? Yo creo que potencial, yo siempre he dicho que tienen un superpoder. El superpoder es que te ayuda a tener el control de tu proceso y de tu negocio. Claro. Yo, en el evento que estabas nombrando, yo le decía al auditorio, es increíble que nosotros tenemos sistemas, pero tomamos las decisiones en papel o en un Excel. Las empresas todavía toman las decisiones así. Y ojo, esos son
los que estamos en el mundo del emprendimiento, esos son los menos, porque todavía hay un montón de empresarios y un montón de emprendedores. Voy a usar un término chileno, pero que aplica en toda Latinoamérica, que es que tomamos decisiones de guata, es decir, tomamos decisiones de la barriga. Yo pienso, me emociono, me dan maripositas en el estómago y por ahí voy. Pero, o sea, tomar decisiones por datos todavía nos cuesta. De acuerdo. Y yo creo que es un mix. Yo soy una fiel creyente de la, ¿cómo decías? De la guata, De la parte visceral. Yo soy muy numérica, pero yo tengo los números con contexto. Los números son números y los claro, números son totalmente interpretativos. El superpoder que tiene un CRM es que tú tienes control de tus datos y tú puedes tener esta intuición, pero tú necesitas respaldar esa intuición o ese contexto con información y con datos, porque eso es lo que no es refutable. Muchas veces las compañías captan y captan datos y tú ves que tienen unas bases de datos con lo que decías, 15 columnas, con una cantidad de información y cuando estamos hablando, bueno, ¿qué haces con la data? No, pues está ahí almacenada. No, ok. ujú, Generalmente lo que yo les digo, cuando tú no tienes un sistema donde puedes capitalizar, donde puedes jugar, investigar, tener esta oportunidad de conocer mejor, es como hacer una fiesta y no invitar a nadie. O sea, la tienes ahí, tienes la capacidad de ir esa milla adicional porque hoy en día, y de pronto aquí es la charla que también hablamos un poco en el evento, es hoy en día dar valor no es lo mismo que dar valor hace 5 o 6 años. A mí hoy en no, día no me sorprende que me lleguen mensajes de WhatsApp diciendo, hola Angie, todo el mundo ya claro, sabe mi nombre. claro. ¿Qué te hace diferente? Es entender, ya sería diferente. Dicen, hola Angie, sé que compraste ayer X producto y que típicamente tú además compraste este producto y sabemos que te fue mal o te fue bien con tu proceso. Queremos darte este incentivo adicional para tu próxima compra. Ahí yo quedo como, wow, Hablando de eso, tengo un ejemplo muy cercano porque me acaba de pasar, o sea, 30 minutos antes de empezar a grabar. Me llega un mensaje en LinkedIn que dice: hola César, te escribo porque en el post que dijiste esto y esto sobre la inteligencia artificial, me llamó la atención que te faltó mencionar esto y esto otro. ve, Y me sorprendí porque efectivamente, y estoy consciente 100% de que esto es una automatización, de que está hecho con un agente de inteligencia artificial que analizó el contenido de mi post y que luego redactó el mensaje que me enviaron, pero está muy bien hecho. de acuerdo, Entonces, lo que me sorprendió es lo bien hecho que está, porque esa sí es una muy buena personalización. Me están hablando de mi post de hace una semana donde dije estos temas y fue maravilloso, o sea, fue increíble la experiencia de leer ese comentario y decir, wow, qué bien hecho está. de acuerdo. Y mira que lo que acabas de decir desemboca en este temor. Y es que tú escales y automatices no significa que sacrifiques experiencia o sacrifiques Correcto. personalización, que yo creo que es de 10 conversaciones que yo tengo, 11 tienen este temor de perder, dicen, si yo escalo y si me voy más a abarcar más, voy a perder esta personalización. Y no, es en realidad que tú puedes escalar y la inteligencia artificial y las automatizaciones ya nos permiten escalar de una manera que generes un impacto más positivo. Y Por creo que supuesto. esto, nuestros procesos de ventas y cada vez seguramente si nos escuchan representantes de ventas, BDRs o sales managers, cada día nosotros tenemos que ponernos más creativos de cómo hablamos con alguien. Nuestra audiencia cada vez es más exigente y está perfecto, porque eso también nos hace a que nosotros tengamos que dar esa milla extra, como seguramente este mensaje que te llegó, porque ahí está el diferenciador.
Ahí es donde tú le das clic y así no necesitas, a mí me ha pasado, a mí me envían mensajes donde inclusive siendo sales manager en Autana ofreciéndome alguna solución, pero me encantó la manera en la cual me prospectaron, yo le contesto a la persona y le digo, te quiero felicitar porque tremendo email de prospección. No necesito el Claro, producto, pero pero por favor, maravilloso. si un día quieres cambiarte, este es mi correo, mándame tu CV. Bueno, Eso es muy y en esa línea creo que una de las cosas que va a ser importante es lo que tú decías. No es solamente tener data para tener data o para acumular data, es tener data para poder hacer estas cosas, para claro, poder que se cumpla mi propósito, que es poder conectar con esa otra persona que además está recibiendo 700 correos más iguales al mío. Bueno, a lo ujú, mejor no iguales, porque efectivamente, si logro hacer la personalización correcta, si logro hacer el trabajo adecuado, puedo conectar con esa persona y destacarme sobre los otros 700 mail que le van a llegar. de acuerdo, Y en esa línea, quiero preguntarte, porque como líder de un equipo comercial, a ti estos cambios y estas transformaciones te afectan. Entonces, de ¿cómo acuerdo. ves el papel de ese líder de un equipo comercial eh, viviendo todo este cambio y toda esta transformación? Yo creo que es esa oportunidad, yo creo que nos da ahora, como te decía hace, yo ya llevo unos añitos haciendo esto, eh, te permite estar innovando y la resiliencia es una fortaleza, es una habilidad que tú tienes que hacer. Es, ¿te cambiaron las reglas de juego? Bueno, Ujú, aprendamos. ¿Cuál es? Yo creo que también el objetivo principal de cada líder es entender también cómo trabaja cada persona de su equipo. Cada persona trabaja de una manera diferente, comprende de una manera diferente y tiene estilos de comunicación diferentes. Esas habilidades blandas, increíblemente nosotros hablamos de tecnología, de software y de procesos, pero esto sin las habilidades blandas necesarias para adaptarte va a ser más difícil. Entonces, claro, yo he tenido, me siento muy afortunada porque he tenido experiencias muy buenas en mi vida laboral, en donde he aprendido esto de buenas y malas maneras. Entonces, uno aprende más a veces, como decimos en Colombia, de los totazos, sí, eh, pero la ventaja, yo amo el fracaso. El fracaso para mí, yo incentivo a mi hijo a que fracase porque es donde más aprendemos. Yo creo que es, ¿cuáles son las herramientas que dan valor? Entender tu proceso y entender qué tipo de equipo tú tienes. Cuando tú ya entiendes esas dos, puedes saber en qué momento una herramienta en realidad te da valor a tu equipo dependiendo del perfil de equipo que tengas. Si tú eres una empresa, por ejemplo, B2B, seguramente va a ser algo específico. Si eres una B2B de tecnología, de equipos de alto rendimiento, entonces debes impactarte más en productividad. Si eres una empresa de pronto de servicios no tan transaccionales, entonces tienes que mirar algo que dé más valor a largo plazo. Creo que conocer la responsabilidad de cada líder es entender muy bien la misión y visión de su compañía, entender cuál es el personal y el equipo que necesitan para ser parte de esto y ver cuáles son las herramientas que da valor, pero no es el contrario, como creen las claro, personas. No buscas la herramienta y luego piensas cómo tu negocio se adapta a la herramienta. No, tú entiendes tu negocio, entiendes tu realidad y luego sales y buscas la herramienta que necesitas para ello. Y creo que muchas veces lo hacen al revés. y pasa mucho. Y yo creo que por eso es tan recurrente este comentario de haz el ejercicio hacia adentro. Mira cuál es tu estado actual, cuál De es el acuerdo. estado deseado, a dónde quieres llegar. Y a partir de ahí, entonces, pues trabajemos en encontrar cuáles son las herramientas, cuáles son las automatizaciones, dónde están los agentes de inteligencia artificial que me pueden ayudar a ir de este estado al siguiente. Pero De tú acuerdo. mencionaste algo que a mí me llama la atención, porque no siempre se habla de esto en los ámbitos comerciales.
¿Qué es un equipo comercial de alto rendimiento? Y sobre todo en una industria como la industria consultiva. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre sobre esos equipos. Los equipos de alto rendimiento, hay una analogía, se me olvida, ahorita creo que hay yo leo mucho, me encanta leer. Si tienen y quieren dejar acá comentarios cuáles son los libros, por favor. Soy fanática de la lectura, me encanta Gap Selling, Simon Sinek, todo eso, lo súper recomendado. Los equipos de alto rendimiento se asemejan mucho y lo dicen, es, por ejemplo, a los marines en Estados Unidos. Claro, Son perfiles de personas que están en constante movimiento y en una presión constante, presiones de reuniones. Entonces, es casi como que llevas tu cuerpo a un límite de estar siempre ejecutando acciones con alta responsabilidad. Entonces, en los marines, también de Estados Unidos, y yo asemejo mucho eso a los equipos de ventas, e inclusive a los maratonistas, yo hablo mucho de eso, es estas carreras de los vendedores, el 95% es mente y el ujú, 5% es hacer bien tu trabajo. Pero tú mantener esa concentración siempre pensando en el cliente. Cuando yo estoy hablando y empiezo a hablar es de mí y de la herramienta, en realidad nunca voy a lograr agregar valor. Entonces, poder tener como los marines o como un entrenamiento, prepararnos para las reuniones, como ellos se preparan en entrenamientos, es cuando tú no estás jugando, estás entrenando. Y así es como claro. tenemos que ser vendedores de alto rendimiento. Cuando no estás vendiendo, tú te estás preparando para vender. Entonces, esto tiene que ir acompañado de una parte anímica y de salud mental, que yo también siempre he sido muy abanderada de esto, y es que una cosa tiene que ir con la otra. Entonces, son estos equipos que requieren mucha presión, mucho acompañamiento, que necesitan herramientas que los ayuden como a darles estas millas adicionales y que puedan abarcar más y tener más cobertura, pero como líder tener este acompañamiento en la gestión del cambio, tener este acompañamiento en cuáles son las herramientas que te sirven a ti para tu modelo de estilos de comunicación, como yo te decía. Eh, y esto es como al final acá en Colombia decimos, al que le gusta le sabe. Yo amo estar en equipos de alto rendimiento. Hay algo en la adrenalina, es ser vendedor de alto rendimiento, hay una adrenalina y creo que eso a mí me apasiona. Y me apasiona también que las otras personas saquen su mejor versión. Es un trabajo que nunca termina, y es un trabajo que siempre tiene que estar en constante crecimiento junto con las herramientas y junto con todo. Entonces, creo que hay una integralidad en el desarrollo de la persona profesional y personal cuando estás en equipos de alto rendimiento. Qué bueno, y me gusta mucho la similitud o la comparación con equipos como el equipo de los Marines, que efectivamente, o sea, todo el tiempo están preparándose para ejecutar Ujú, y ejecutan y luego vuelven a prepararse para seguir ejecutando. de acuerdo. Y hay otra cosa que a mí me parece que es importante como destacar, que es esa capacidad de ser flexible como para en momentos de mucha presión, en momentos de encontrar problemas muy complicados, ser lo suficientemente flexible como para poder cambiar tu punto de vista, cambiar tu óptica. Y eso en equipos como el equipo de los Marines es algo que es fundamental, porque efectivamente, si no eres así, si no tienes esa capacidad, en algún momento te vas a quebrar ante alguna situación y no De vas a acuerdo. poder encontrar una solución. Ujú. Así que me encanta la comparación porque eso me hace eso, pensar en esos factores que tiene que tener ese equipo para De poder desempeñarse de esa manera. de acuerdo. Ahora, si bien estos equipos tienen todas estas habilidades, igual en las áreas comerciales, sí o sí tenemos que estar siempre midiendo, De ¿verdad? acuerdo. Porque, digamos, los equipos comerciales.
tienen cuota y sobre esa cuota tenemos que estar todo el tiempo midiendo. Pero además de la cuota, ¿cuáles son esos indicadores que son importantes para un líder comercial cuando estás trabajando con un equipo de alto rendimiento? De acuerdo. Y en línea con lo que acabas de decir, lo que tú no mides no lo puedes cambiar ni lo puedes mejorar. Correcto, La medición, y yo creo que ese es un tabú, y es, caramba, es que me miden las llamadas, me miden las actividades y se sienten más bien en un ambiente que llamamos en el anglicismo de micromanagement, dicen, pero porque no le ven valor, cuando tú no le des valor a una medición es porque en realidad no la entiendes. claro, Entonces, típicamente, digamos, como nosotros y como desde el liderazgo de Sales Manager se acerca a estas mediciones. Todo el mundo tiene cuota, como lo acabas de decir, somos un equipo de ventas. Y yo lo he claro. hablado muchas veces con nuestra querida CEO y yo le digo, en una compañía y en la parte comercial o alguien cuenta plata o hace plata. Y es la gran realidad. Así es, Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo una cuota esperada porque soy una empresa de lucro. Todos cuando tenemos una compañía, pues queremos claro, tener un retorno de la inversión. Entonces yo tengo este gran indicador, pero lo más importante es cuando tú, por ejemplo, quiere decir, yo nunca he ido al Monte Everest ni creo que vaya. Este año, capaz y sí, no creo, pero digamos, en el caso de que sí lo hiciera, si ustedes han visto documentales de la gente quiere llegar al Monte Everest, entonces hagamos que la punta del Monte Everest es mi cuota anual, semestral. ¿Qué hace una persona para llegar a la punta, a la cima del Monte Everest? Uno, tiene fases, tiene momentos claro, y cada etapa tiene unas necesidades y un entrenamiento muy específico y tiene unos ingresos y unas salidas claves. Dicho esto, si yo tengo una cuota de $1 millón al año y por eso es importante una plataforma que me hable en mis números con contexto, es yo cuántas conversaciones tengo que tener, teniendo en cuenta yo cuántos negocios cierro al mes, teniendo en cuenta cuál es el ticket promedio de un negocio mío. ¿Qué debería estar haciendo yo en términos de productividad? Entiéndase como llamadas, reuniones, pitches, como lo llamemos en las diferentes organizaciones, para llegar a ese número. Pero no solo llegar a ese número. Lo hermoso del área comercial es siempre ir después de ese número, porque pues ahí es donde están los beneficios que tanto nos gustan a todos los comerciales. correcto, Entonces, mediciones del día a día como yo cómo hago para, y hay una frase que suena más linda en inglés, que es get lucky on purpose, como ten suerte a propósito. claro, Suena más lindo en inglés. Pero es, si yo sé que tengo que vender $1 millón, entonces yo tengo que planificar cuántas llamadas tengo que hacer, cuántos negocios, entendiendo mi tasa de cierre, que mi tasa de cierre de Angie Romero puede ser diferente a la de Pedro Pérez, porque somos tal personas cual, diferentes. Yo cómo voy a manejar mi calendario, la herramienta más valiosa y el láser, y esto lo he dicho hasta el cansancio en cada empresa en la que he estado, más valioso, no solo los seres humanos, sino un vendedor, es el tiempo. Yo cómo voy a invertir mi tiempo y cómo mi calendario refleja las llamadas, cuando prospecto, cuando me organizo, cuando tú controlas lo que puedes controlar y estos indicadores de performance que son los pequeños y a medida que los vas cumpliendo, el resultado que no está dentro de tu control, porque tú no puedes controlar ni asegurar que la gente te va a comprar, pero sí no, puedes controlar todo tu camino. Ahí es en donde tú te conviertes en un rep o en un vendedor o en un BDR exitoso, manejando tu proceso, pero entendiendo cómo es tu proceso. Creo que ahí esos son los indicadores y te das cuenta que cuando los posicionas de esta manera no es micromanagement, es cuál es la fórmula para yo ser exitoso y qué puedo controlar. claro, y además, si lo miras desde otra perspectiva, ok, la meta es llegar al Monte Everest. ¿Cómo deconstruyo esa meta en partes, en Claro. pedacitos, Da para menos susto, poder llegar allá? Y da menos susto efectivamente, da menos que la susto. punta. Sí, claro.
O sea, un Pues, millón de dólares en venta, eso es un montón, pero bueno, es ya, que para llegar allá, yo no sé, necesito tener 100 reuniones, pero para tener 100 reuniones necesito hacer 500 llamadas. Bueno, pero 500 llamadas en todo el mes en realidad son 20 llamadas al día. Ah, bueno, 20 llamadas al día no da tanto miedo, pero poder medir todo eso y tener tracking de todo eso es lo que efectivamente nos va a decir, ah, bueno, sí, voy a llegar a la meta o no voy a llegar a la meta. Y yo creo que por eso esos indicadores son tan importantes. de acuerdo. Tú mencionabas que es importante para cualquier comercial que forme parte de un equipo comercial conocer muy bien sus procesos. De acuerdo. Y yo sé que no siempre dentro de las compañías conocemos muy bien nuestros procesos. Creemos que los conocemos, De pero no acuerdo. siempre estamos tan claros. Y en esa línea, una de las cosas que yo siempre comento cuando estamos en conversaciones con los diferentes clientes es, si no conoces tu proceso, no sabes qué vas a automatizar, porque si no conoces tu proceso, no puedes determinar cuáles son los temas que tienes que cambiar. Entonces, en esa línea, quiero conocer tu opinión y quiero que nos digas qué piensas tú de la venta con automatizaciones. De acuerdo. Yo creo que al final la venta con automatización es lo que nos permite es tener la cobertura que deberíamos tener. La gran realidad es que somos seres humanos. Yo tengo un hijo, como lo he dicho ya miles de veces en el episodio, y lo vaticinaba, y es en realidad darte cuenta que yo no puedo estar 12 horas enfrente, ni me interesa tampoco estar 12 horas enfrente, y seguramente hoy en día cada vez se habla más del equilibrio entre el trabajo. Claro, Entonces, es verlo eso como tu aliado. ¿Cómo puede esto darme este cobertura adicional que yo humanamente no puedo tener? no puedo, claro, Entonces, y esto no significa perder lo que hablábamos, personalización, sino es, bueno, ¿qué puede hacer la tecnología por mí? Y seguramente esta conversación la tuvieron hace muchos años cuando estaba iniciando el Internet y empiezan las especulaciones, porque es que la raza humana somos especialistas en teorías conspirativas y en siempre mirar esto y está bien, creo que todos los puntos son válidos, pero es cuando tú automatizas, te permite que tu proceso que ya conoces sea escalable. Tú tienes necesidades básicas humanas, dormir, estar con tu familia. Oye, qué hermoso y me ha pasado. Nosotros en Autana, como ya seguramente todo el mundo sabe, somos una empresa totalmente híbrida y tenemos compañeros, inclusive en Europa. ujú, Caramba, ¿cómo hacemos para que esto funcione? No solamente trasnochando y madrugando, sino yo muchas veces, como sé que en Chile o en Argentina están tiempo delante mío, yo no les quiero enviar un correo a mis 5 de la tarde, que para ellos son las 7 de la noche, me parece súper claro, invasivo. Entonces yo lo que hago es sentarme al final del día con un gran café y automatizar y dejar todos esos correos enviados, programados para el próximo día a las 8 de la mañana de mi cliente chileno o argentino. Estoy ayudando a poder comunicar en el momento en el cual a mi cliente le es más cómodo, y también me ayuda a que el otro día amanezco sin pendientes, porque yo creo que el poder vendedor tomarte tu café, luchamos con eso, exacto, y que quedó la tarea hecha desde la noche anterior y a mi cliente le llegó en el momento que lo esperaba. claro, no, definitivamente. Y estoy de acuerdo en que no solo eso, sino que puedes llevarlo un poco más allá. ¿Qué pasa en los momentos en los que no estás? No es así. ¿Cómo las automatizaciones te pueden ayudar a resolver en los momentos en los que tú no estás presente? Y no estás presente porque necesitas dedicarle tiempo a tu familia, necesitas tiempo para ti, eh, pero igual la empresa no deja de funcionar porque las personas no estén. Y eso yo creo que genera mucho valor. De acuerdo. Eso me lleva a hacerte otra pregunta que tiene que ver con tu proceso consultivo, porque dentro del proceso consultivo hay una parte que efectivamente no se puede automatizar, que es ese contacto.
humano. Y, y, y ese proceso de entender mejor los problemas para poder dar recomendaciones. Pero en esa línea, a mí me gustaría que tú nos comentaras cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado la venta consultiva con todo lo que está pasando. De acuerdo. Yo creo que lo que te decía en esa evolución de la venta consultiva es que cada vez más nosotros debemos aprender a entender lo que debemos transformar y entender el pasado y el contexto del cual veníamos y entender cómo las herramientas me pueden ayudar a potenciar eso. Lo que también yo he pensado siempre es lo que te funciona y te hace sentido, ¿para qué cambiarlo? No Claro, tenemos que reinventar cosas que ya funcionan. Y eso es lo hermoso, creo que de la tecnología y es lo que más me apasiona de este rubro es, hay tantas maneras de resolver un problema, tantas. Y cuando tú te sientas en una venta consultiva hoy, ya no es ven y te soluciona un problema operativo. Mira, necesito enviar un mail, necesito enviar 30, 50, sino en realidad necesito responder a un problema de negocio. claro, Y eso ahí lo que hacemos es cuando tú, y esto lo decía en el evento, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, cuando tú en realidad entiendes cuál es tu modelo de negocio, qué es lo que necesitas transformar y cómo una herramienta te puede acompañar, pues ya vas a tener en realidad una estrategia muy clara y ejecutable, que es lo más importante, que tú tengas un problema, que sepas que tienes un problema y que quieras que te ayuden con tu problema. Con claro. esas tres cosas en la venta consultiva, tú ya puedes hacer un check. Buenísimo, maravilloso. Y me hace todo el sentido porque finalmente el valor está ahí en cómo te resuelvo un problema de negocio, cómo voy más allá de lo que te está frenando en la operación. Ujú. Me queda mi última pregunta y no porque el episodio no tenga más de qué hablar, pero una de las cosas que a mí me gusta dejar al final de nuestros episodios es tu visión del futuro. ¿Cómo ve Angie lo que va a pasar con todo lo que está viendo ahora y con todo lo que estamos aprendiendo ahora? eh, ¿qué, qué crees tú que va a ser la evolución de los procesos comerciales? Yo creo que el rol del comercial cada vez va a ser una profesión mucho más sofisticada. ¿Por qué? Claro. Porque ya tenemos muchas herramientas que hacen nuestro trabajo operativo. Yo me he encontrado ya que he encontrado unas herramientas preciosas trabajando acá en Autana, que hasta yo mismo te he dicho, yo no sé cómo he vivido tantos años sin estas herramientas. Entonces, al final es cada vez más yo tengo que ser un rol estratégico. Ese valor agregado cuando yo tengo una conversación, ya las conversaciones y el futuro es ya. Las conversaciones ya no pueden ser Correcto. en torno a un Excel. Las conversaciones ya no pueden ser en torno a, mira, acá pones el correo, acá no. Las conversaciones tienen que ser cómo te ayudamos a prepararte, y esto es darwinismo empresarial. Lo que no va a cambiar esta Me vez. gusta, me gusta esa frase, la va a tomar. Sí, Darwin sirve para muchas cosas, entonces tú pones darwinismo y cualquier palabra después y es hermoso. El darwinismo empresarial es ese, es si tú no estás dispuesto a cambiar, vas a extinguir. Y no Así es es, ser el más fuerte, es totalmente errado eso, es simplemente que ese profesionalismo de nosotros es sentarte y tener conversaciones en realidad profundas de negocio. Cuando tú te sientes y estés hablando de un Excel o estés hablando de una parte operativa, que esas conversaciones se dan ya un poco más adelante, que son necesarias también, lo mejor es que des un paso atrás y vuelvas a evaluar esta parte, digamos, estratégica. Cuando ya tienes esa conversación profunda, estás dando valor al cliente y además estás construyendo relaciones a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Con tantos cambios, todas las empresas necesitan un aliado que les ayude en esa gestión del cambio. Y yo correcto. creo que esos son los roles que no solo tenemos como vendedores, sino compañías como Autana,
que somos como ese aliado estratégico o es lo que también pretendemos ser a nuestros clientes. Y fíjate que eso que mencionas va en línea con casi todas las tendencias o sea, en general con todas las conversaciones que se están teniendo ahora. Mucho de lo que yo veo pasando en el mercado es, por ejemplo, este hecho de que sí, vamos a poder tener canales completos de YouTube, canales completos en redes sociales, hechos todos con inteligencia artificial. Entonces, ¿cuánto valor va a tomar ahora tener un canal que sea hecho 100% por humanos, ¿De acuerdo? donde pueda hablar en vivo con un humano? Eh, Ese rol estratégico del el equipo de ventas va a ser eso específicamente, enviar los emails, hacer el seguimiento, actualizar el CRM. Todo eso lo va a poder hacer tu asistente de inteligencia artificial por ti. Establecer esa comunicación, hacer esa conexión, construir esa relación a largo plazo, eso es lo que va a hacer la diferencia para los negocios del mañana. De acuerdo. Estoy totalmente alineada. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que además como buena vendedora, yo hablo y hablo y hablo, me apasiona, porque me apasiona lo que yo te decía, me apasiona lo que hago, me apasiona mi trabajo. Entonces, nada, yo estoy muy contenta en serio de tener esta conversación. Muchas gracias también por haberme invitado a esta Encantados, ¿eh? conversación súper abierta, que tengamos muchas más y seguir también yo aprendiendo. Sí, definitivamente. Esto hay que repetirlo. Yo siempre para despedir el programa le pregunto a mis invitados y te pregunto a ti, Angie, si alguien quiere hablar contigo, ¿dónde te consigue? Uy, yo tengo muchos canales, entonces tengo obviamente mi correo electrónico, también mi perfil de LinkedIn, soy una persona muy activa en LinkedIn, no solo comercialmente, sino también hablando de muchos temas sociales. Entonces, tienen, estoy a un mensaje de distancia, todo ahí queda y súper chévere poder tener conversaciones. Hoy tuvimos una muy buena conversación. Hablamos de equipos comerciales, hablamos de inteligencia artificial aplicada a los procesos comerciales y en ese particular hablamos de si ya conoces tus procesos comerciales y si estás consciente de todo lo que pasa dentro de tu proceso comercial. Hablamos del rol de los equipos comerciales y del rol de los líderes dentro del equipo comercial. Y un tema que para mí fue importantísimo, cuando los líderes, igual que las mamás, hacen bien su trabajo, su equipo no los necesita. Fue una conversación maravillosa, Angie. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias, como siempre. Un abracito. Bueno, como siempre, a nosotros, si nos quieren encontrar, Autana Amplify en YouTube, Autana en el resto de las redes sociales. Y si quieren conversar conmigo, estoy siempre a la orden en LinkedIn, César Hernández C. Así como Angie es Angie Romero B, yo soy César Hernández C. Nos vemos por allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Súper.